Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. No fue un politólogo, no fue tampoco un académico quien hizo tal vez la definición más acabada, más profunda sobre lo que significa la lucha contra la corrupción. Fue Joan Baez, una fantástica cantante estadounidense, quien una vez dijo que cualquier sociedad que desee luchar contra la corrupción y la podredumbre debe hacerlo, porque si no, al final terminará formando parte de ella. La reflexión encuadra dentro del momento, la coyuntura que está viviendo la Argentina, con la revelación, el descubrimiento, los juicios, el procesamiento de lo que ha sido la gran herencia del kirchnerismo de 4 periodos. Pero está viviendo también una insinuación de lo que podrían ser los primeros episodios de corrupción en el gobierno de Javier Milei. Transparencia Internacional, en el último ranking, que es del año pasado, ubicó a la Argentina en el puesto número 99 sobre 180 países en relación a la calidad de sus instituciones y a la transparencia con que funcionan. En el último lugar están, por supuesto, Venezuela y Somalia. Tomando como referencia a la región, Argentina está en el puesto 18. Primero está Uruguay. Y en el último lugar, de nuevo, Venezuela, acompañada por Nicaragua. Los estándares de la corrupción en la Argentina se han ido profundizando a medida que la democracia fue avanzando. Recordamos el 83 con el gobierno de Raúl Alfonsín, donde hubo un caso resonante que nadie olvida. La famosa importación de pollos que hizo el entonces secretario de Comercio Ricardo Mazzorini. Un verdadero escándalo porque el 20% de lo importado debió ser desechado. Una pérdida económica importante, pero en la comparación con lo que vino después, parece hoy, en la Argentina de hoy, casi un episodio de anécdota. Porque saltar de aquella importación desafortunada realmente, mal hecha, a este descubrimiento de una matriz de corrupción construida durante 4 periodos presidenciales, hay una diferencia abismal. Este ciclo de los 4 periodos y de lo que se está revelando y se está juzgando marca un quiebre en la historia nacional, no solo por el volumen de los delitos que se han investigado y que se están juzgando, también porque hay la insinuación quizá de un cambio de conducta en el Poder Judicial, que viene con una carga de muy mala ponderación desde hace muchísimos años. Es la primera vez que una expresidente o presidenta, Cristina Fernández, es condenada, es inhabilitada para ejercer de por vida cargos públicos y además cumple prisión domiciliaria. Contraste, por ejemplo, con lo que sucedió alguna vez con Carlos Menem, que fue condenado en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero nunca fue a la cárcel porque, entre otras cosas, tenía fueros como senador. Y hablando de contrastes, se puede marcar otro. Cristina Fernández está en prisión domiciliaria con un régimen de visitas que después de este cónclave con economistas fue cambiado por el tribunal y fue limitado por el tribunal a partir de hoy.
pero está en prisión domiciliaria. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, también con 70 años, sufrió una condena de 5 años y pasó sus 3 primeras semanas en una celda común junto a reos. No la pasó nada bien. Luego de 3 semanas fue liberado porque está el proceso de apelación de sus abogados defensores y así seguirá hasta que se resuelva definitivamente cuál es su estado. Otro cambio de conducta, al menos de un sector del Poder Judicial, tiene que ver con los procedimientos. No hay solo una investigación, no hay solo la verificación de un delito, está también la búsqueda de una compensación por el daño que esos delitos provocaron a las arcas del Estado. Es decir, una idea de cerrar el círculo entre investigación, condena y devolución de bienes mal habidos. En el caso de la obra pública, de la causa de vialidad, el otorgamiento de obra pública de manera arbitraria al empresario Lázaro Báez, la justicia determinó que Cristina Fernández y su familia deben devolver 685.000 millones de pesos, que es lo que se calcula que defraudó en torno a la adjudicación de la obra pública fiscalizada por el Estado. Ahora mismo está en marcha un juicio que está siendo seguido con mucha atención, es el llamado escándalos de los cuadernos de las coimas, un sistema de distribución de dinero hacia empresarios que luego recibían favores con el otorgamiento de contratos del Estado. Una historia que llevó mucho tiempo investigar y que tiene a 87 imputados, de los cuales 65 son empresarios, y que ha motivado una situación de mucha controversia porque al ritmo que venía se calculaba que era un juicio que podía durar entre 2 y 4 años. La Cámara de Casación hoy resolvió que se amplíen no solamente las sesiones, sino también que sean presenciales, 3 sesiones por semana, de un tribunal, Tribunal Oral Federal 7, que además va a tener 6 meses liberados de cualquier otra causa que no sea aquella de los cuadernos. Y hay otras ya concluidas por ser elevadas a juicio, o al menos con la idea de que el juicio ya puede comenzar en cuanto se fije la fecha. Una es la de los hoteles, los Sauces Hotesur, que habrá que ver y seguir con atención de qué modo se enlazan con la de los cuadernos de las coimas y la de Vialidad Nacional. Y la otra, a mi juicio, representa la claudicación política, ética y moral más profunda que tuvo la expresidenta Cristina Fernández. El memorándum de entendimiento con Irán que provocó el atentado en la AMIA que dejó 85 muertos. Volvemos a otro matiz del cambio de conducta de la justicia. No se está investigando solo aquel que estuvo en el poder. Se está investigando también al poder que está ahora. Hay 2 causas que incomodan al gobierno de los hermanos Milei. Una es la del caso Libra, que en la justicia viene a paso cansino, pero que provocó un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados con fuertes acusaciones justamente a la falta de ritmo de investigación judicial y también de cuestionamiento a la falta de colaboración del presidente Javier Milei y de su hermana Karina.
Y está también el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, sobre el famoso episodio de los audios donde se denunciaban el cobro de coimas por la compra de medicamentos a droguerías, que está llevando a tribunales a quien fue su principal referencia y su jefe, Diego Españolo, y varios de los hombres que formaban parte de ese entramado. La descripción sobre todo esto nos permite inferir que hay algunos cambios, algunas modificaciones en torno a la importancia que significa investigar los actos de corrupción en el ejercicio del poder. Porque es imprescindible que la sociedad recupere confianza en un sistema como la democracia que lo viene perdiendo. Y la recuperación de esa confianza será difícil y hasta imposible si la política no va acompañada por una nueva escala de valores. Así empieza la edición de Datos de hoy. Son los cuadernos de las coimas, el juicio que se está llevando adelante, y con nosotros está el fiscal que investigó esta historia, gran historia, el fiscal Carlos Stornelli. Fiscal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Vamos a empezar por el final, que es lo último que comentábamos recién antes de entrar al aire. ¿Qué te parece la decisión de la casación de modificar la lógica del procedimiento y los tiempos que estaba llevando el juicio que está sustanciando el Tribunal Oral Federal 7? Me parece una decisión acertada. Yo lo había, hace unos días, ya lo dije en alguna otra entrevista, que yo creía que debía ser presencial y con un mínimo de 3 veces por semana, ¿no? Para no perder la hilación, tanto en ninguna de las partes, como para permitir el acceso al público y a la prensa especializada de lo que ocurre en el juicio. Sí, además presencial no es lo mismo que virtual, ¿no? No es lo mismo. Yo soy enemigo de la virtualidad. El declarante, el testigo o el imputado o quien sea, frente a un tribunal y frente a un público y frente a las cámaras, en este caso que es un juicio público, está frente a todo un sistema, está frente a la República que lo está mirando. Es diferente a estar mirando el teléfono tirado en la cama en su casa comiendo un helado o, digamos, mirando el teléfono de la camarita del teléfono, ¿no? En el caso de ahora que se modifica la forma, la presencialidad implica que ¿siempre tienen que estar presentes todos los acusados o eso puede ser temporal o puede ser rotativo? Digo, el caso de Cristina, ¿va a tener que estar siempre? No, hay cuestiones donde pueden no estar los imputados, sí deben estar los abogados. Entiendo que los imputados están obligados a estar en la lectura de mis requerimientos de elevación, en este caso, y en los alegatos, creo, y en la lectura del veredicto. Igual la aceleración, si se puede estimar, a lo mejor no es estimable,
¿En cuánto podría reducir el tiempo que estaba calculado entre 2 y 4 años? Y se puede reducir a un quinto de lo que se esperaba de la primera organización, ¿verdad? Los detalles los puede dar más la fiscal del juicio. Siempre hay muchos testigos, muchas audiencias previstas y a veces durante el desarrollo se va desistiendo de determinada prueba. Decime, ¿qué fue Cuadernos en tu vida como fiscal? Y Cuadernos fue junto con la ¿O investigación. qué es? Porque recién estaba empezando el juicio. Cuadernos fue o es para mí, junto con la investigación de la venta de armas a Cuadrio y Croacia, las causas más importantes que tuve en mi carrera. Desde ese punto de vista, sí. Desde un punto de vista del delito es distinta, ¿no? Desde el punto de vista del delito es diferente. Los delitos que se investigan acá son quizás mucho más voluminosos en cuanto al dinero, en cuanto a la cantidad del dinero desviado, en cuanto a la cantidad de gente imputada, en cuanto al haber develado, digamos, una fotografía panorámica de todo un sistema de corrupción, que eso creo que no había sucedido en ninguna causa. Y bueno, y en el caso, vos decías las armas a Croacia a Ecuador, en ese caso existió condena, no existió el cumplimiento. Existió condena, no existió cumplimiento por una cuestión de fueros y después no sé qué pasó, algo Sí, con porque algún fallo que... era senador el expresidente. Exacto, sí, fue senador hasta su muerte. Hubo otras condenas, pero en este caso, bueno, y después hubo alguna resolución que prefiero no recordar, pero logramos de todas maneras establecer la verdad de los hechos, descubrimos todos, no pagaron todos, y por supuesto no se supo todo, como pasa en todas las causas de corrupción. No, está claro. Y en esta causa, si uno tuviera que hacer una valoración cuantitativa referida a causas de corrupción y referida a fraude en la administración del Estado, ¿esta podría ser la mayor? De lo conocido hasta ahora, claramente, ¿no? Pareciera que sí, no tengo yo la comparación hecha, pero digamos, siempre lo que está ocurriendo en este momento parece ser lo más grande, pero sin dudas es la causa de corrupción más grande que yo he visto en mis casi 33 años de fiscal. No he visto cosas similares, no solamente por la magnitud, sino por la cantidad de gente que quedó involucrada y por las pruebas que se lograron. Cuando uno hace un recorrido, yo lo mencionaba recién, da la sensación, y hay evidencias, de que cuando Argentina recupera la democracia, ocurren algunas cosas. Yo recordaba el episodio Mazorín. El episodio Mazorín, en comparación, es casi una anécdota al lado de esto, ¿no? Digo, Nada. En aquel inicio de Raúl Alfonsín y Mazorín como secretario de Comercio. Aún haciendo el recorrido y haciendo escalas en menemismo, la famosa Banelco, finalmente se han ido todos sobreseídos, pero existió, dio vuelta. Acá daría la impresión que hay como un encadenamiento, y lo hago yo, no digo. Estamos con el escándalo de los cuadernos de las coimas. Está Vialidad, por la cual ya fue condenada y está presa la expresidenta. Y está por venir los sauces Otesur. A mí me parece que hay un hilo conductor entre todo. Entiendo que sí, que hay un hilo conductor, que tal vez sean diferentes caras de la misma moneda. Son muestras de lo que estaba pasando y lo que estuvo pasando en la Argentina en los últimos 20 años. Muestras que han logrado condenas, que han llegado a juicio, que otras que están por llegar a juicio también. Digamos, la importancia de más allá de las responsabilidades individuales de cada uno, la importancia de lo que se pudo mostrar y de lo que se puso en blanco y negro y en evidencia, yo creo que es enorme. Y también uno se plantea
tomando en cuenta que es un proceso que se inicia después de una gran crisis en la Argentina, como fue el 2001, yo no sé si existió una planificación así exprofeso, pero claramente hubo un sistema que funcionó con el Estado como gran anclaje de negocios, ¿no? Es así y es lo que hemos logrado, lo que hemos logrado probar. Eh, digamos, curiosamente, digamos, en este caso en particular, con siempre los límites son obviamente imperfectos y eso se va a delimitar en el juicio, pero pudimos descubrir todos los engranajes de ese sistema, eso raramente ocurre. Eh, ¿Cuáles serían los dos o tres principales No, para vos? Los principales son, digamos, primero el núcleo desde el poder, de la toma de decisiones, la distribución de la corrupción, porque lo que se distribuía era la corrupción, la recaudación, el lavado, los valijeros, los lugares de depósito. No puedo decir todo porque hay parte del dinero que yo sé que se ha escapado por algún lado. Pero gran parte de esa vista panorámica de todo un sistema de relojería lo pudimos mostrar. Ahora, vos mencionabas recién cuando hacías un sistema de relojería y uno pensaría un sistema muy sofisticado, y digo, esto es opinión mía, no era tan sofisticado, ¿no? No, es berreta, no es sofisticado. Bueno, yo no lo quise decir. Perdón la vulgaridad. No. Es de mala calidad porque, digamos, no es por por mi destreza como fiscal, sino por la torpeza de haber generado tantas pruebas que quedaron en camino, tantas huellas, tantos testigos, ¿no? Y hacer todo de manera, digamos, manual, como se hizo, ¿no? Casi todo de manera... Sí, los mecanismos utilizados, ¿no? Digamos, cuando uno en un sistema de esto involucra tanta gente, y bueno, todos son testigos en algún momento, o arrepentidos. Sí. Bueno, ese es un elemento clave en la investigación, ¿no? El tema de los arrepentidos. Fue una herramienta clave, la ley del arrepentido, que era bastante nueva en ese momento, no fue la primera, creo que la primera causa de la Argentina con arrepentido la tuve yo, en un secuestro extorsivo, pero digamos, en esta causa, que es un hecho de corrupción, se vio la utilidad, incluso para los imputados, de lo que los brasileños llaman la delación premiada, ¿verdad? De decidir acercarse, darle una colaboración, por supuesto, para obtener un beneficio. En general, supongo que los aportes de aquellos arrepentidos, hay 65 empresarios, creo, ¿no? Sí. No sé si todos son arrepentidos, pero... No, el total de arrepentidos, decimos arrepentidos o imputados colaboradores, son 30 y pico y no son todos empresarios. Hay muchos funcionarios, secretarios privados, el contador. Bueno, López, ¿no? López, Uberti, Fabián Gutiérrez, varios del Campillo, varios del Riñón, digamos, de lo que era la estructura del poder, que son a los que nos perdonaron, ¿no? Los perdonaron. No, son los que más, no perdonaron. Los que más irritaban. Correcto. Es mucho más comprensible que se espere de un empresario que quizás para poder que trabajar, los propios. Que un propio del Riñón, que un contador. Bueno, vos cuando decís contador decís Manzanares. De Manzanares, siempre me acuerdo, lo asocio con el contador de la película de Los Intocables. Ah, sí. Eso fue una prueba con la que y una persona con la que es muy difícil encontrarse. Eso es muy difícil que suceda o que se repita una prueba como esa. ¿Recordás algo específicamente de Manzanares? Digo, supongo que debe haber situaciones con aquellos que colaboraron. ¿Recordás en términos de situaciones, personajes, anécdotas que se puedan contar? No, todas diferentes. Había algunos, yo siempre señalo el caso de Manzanares, porque en el caso específico de él,
yo sé que él estuvo madurando durante mucho tiempo y él tenía y aún tiene un sincero, un arrepentimiento espiritual, personal del tema. Es una persona religiosa, ¿no? Muy. Y eso fue lo que lo llevó a tomar, después de varios meses de meditarlo, fue lo que lo llevó a decidirse por colaborar. Incluso él eh, no quería salir en libertad. Es decir, no tenía interés ni quería pedir la excarcelación. Me acuerdo que el abogado decía, el doctor Herrera, digamos, era realmente un acto, en el caso de él, un acto de contrición. En otros era cálculo, era un cálculo matemático de cuánto le podría tocar y cuánto le podría tocar si no... Bueno, todos buscaban, obviamente, algún beneficio. Hay que decir que nosotros tenemos una ley que es imperfecta, le falta, hay que modernizarla porque no le permite al fiscal demasiada negociación como la ley que tienen de delación premiada en el Brasil, donde se puede negociar hasta casi todo. Lo nuestro es bastante limitado, porque depende de que sea homologado por un juez, por el juez de la causa, y además de que sea valorado y que sea mensurada la pena de acuerdo a la coloración después del juicio oral, donde se interviene otro juez y otro fiscal. El secretario Fabián Gutiérrez también se había Fabián Gutiérrez arrepentido. Es un caso que a mí me golpeó mucho en lo personal, porque esa muerte espantosa que tuvo, yo jamás pude dejar de asociarla con su acuerdo de colaboración. Encubierta bajo un supuesto delito de asalto, ¿no? Fabián Gutiérrez fue torturado Sí. durante horas y ahorcado de una manera espantosa, supuestamente para robarle una caja de cigarros y un televisor. Nunca se supo, había unas personas ahí dentro que fueron los que fueron condenados. Había unos una cuarta o más personas afuera en una camioneta, creo que una marca RAM o alguna cosa de esas. Nunca se supo, nunca se investigó y demás. Hay muchas cuestiones que dejan dudas acerca de esa investigación. De todos modos, a mí me comprende la subjetividad de haber estado con él durante horas en su colaboración antes de su muerte. Hay otro tema respecto de todo el proceso de arrepentidos y es, vos tuviste momentos difíciles cuando pasó el tema de los arrepentidos, causas, procesamientos. Momentos difíciles es una manera de decir. Bueno, elegante. Es una manera elegante de decir. En realidad es una operación que se armó precisamente cuando ya Manzanares había pedido la audiencia conmigo, no se pudo concretar por alguna cuestión de traslados y se postergó para el mes de febrero. En esos días, que fueron entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, se gestó toda una operación en la cual, bueno, yo sostengo que es un armado, una causa que ya está finalizada, pero donde yo tenía que batallar contra los ataques de bandas, por un lado, y seguir trabajando todos los días con la causa para lograr elevarla a juicio sin problemas, ¿no? Así que mi vida se convirtió en un... Sí, y a eso se juntaron otras cosas respecto a obstáculos en el avance de la causa, como la objeción del procedimiento, que no había... Claro, todo tipo de planteos, de relatos, de mentiras, de difamaciones, de instalación de historias, donde esta gente no perdonaba nada, ni siquiera menores de edad, ni siquiera víctimas de violencia de género. Utilizaban todo para el armado de historias y obviamente la presión para la persecución contra mí. Vos hablaste en algún momento de un sistema de inteligencia, un sistema de espionaje
en esos, Sí, seguro. en esos movimientos. Seguro. Digo, uno tiene la impresión, y corriéndonos un poquito, uno tiene la impresión que ese sistema de espionaje y justicia es un sistema que sigue funcionando. Que funcionó, obviamente, en el Funciona caso menos. tuyo. Creo que ahora funciona. Creo que ahora funciona menos. No voy a dar una. Creo que en los años que en los años oscuros que nos preceden a este momento había una utilización de los sistemas de inteligencia. Estábamos todos bajo persecución, bajo vigilancia, bajo intimidaciones directas, indirectas. Había una cueva ahí en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza, que creo que era la que se ocupaba de algunas tareas, pero se utilizaban para esto los medios, se utilizaba el fútbol para todos, se utilizaba, digamos, las persecuciones contra mí no aparecieron con la causa de los cuadernos, aparecieron mucho antes con Skanska, Casca, efectivamente. casi En el 20 origen, años. ¿no? El origen del odio que algunos desarrollaron contra mí, pero permanentemente la inteligencia aparecía en datos, en lugares, en detalles, en cuestiones. Estamos permanentemente bajo microscopio. Y vos decís, bueno, eso hoy existe un poco menos. Yo comentaba recién, no sé si es así, por eso te lo pregunto. Me parece, más allá de que el Poder Judicial, como la mayoría de las instituciones argentinas, hoy tiene poco crédito, como lo tiene también, como lo tenemos nosotros los medios de comunicación, estamos en un momento crítico. Merecido en ambos casos. No, lo que yo pregunto es si estos episodios, como estamos hablando de los cuadernos, pasó vialidad, pero también está Libra y también está el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, ¿puede uno pensar que hay un cambio de actitud en la justicia que investiga al que no está en el poder, pero que investiga también al que está en el poder? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que algunas causas emblemáticas han animado a otras voluntades, especialmente cuando algunos ven que se sobrevivió. Entonces, bueno, se sobrevive, entonces vamos. Hay causas que generan quizás un efecto contagio. Por supuesto que yo creo que desde... ¿En cuál pensás? No, No hay ninguna específica. digamos, todos somos acusados de pertenecer a una facción política cuando investigamos a alguien que no pertenece a esa facción. Que está en la política o que estuvo en la política y somos acusados de algo. Digamos, los fiscales somos los primeros en ser atacados cuando abogados inescrupulosos le ofrecen al cliente, bueno, acá tenemos que atacar al fiscal de esta manera o de cual manera. Entonces, la línea de fuego somos muchas veces los fiscales. Yo creo que la utilización del aparato estatal para perseguir, escrachar y mortificar y fiscales y jueces también, en este momento no existe más. Es decir, existen las prácticas por gente que está o por ex Sí. que están, digamos, patrullas perdidas, pero no desde el Estado. Yo veo que hay un cambio en ese sentido. Sí, por eso yo decía también esto de que puede haber un cambio desde el Poder Judicial, ¿no? De decir, bueno, lo que vos dijiste, nos podemos animar, implica menos riesgo. Exacto, porque también hay siempre un cálculo de riesgo cuando uno investiga y sabe lo que puede llegar a suceder. También ha pasado los tiempos, hay gente que se ha ido, hay gente nueva, hay gente muy, muy valiosa que está trabajando. Lamentablemente, destruir una imagen puede tardar un día y reconstruirla puede tardar años, ¿no? Por eso necesitamos
necesitamos años de un ejercicio sostenido de la independencia judicial y del compromiso con la investigación, valores que son, no voy a decir extraños, pero que eran escasos en algún momento de nuestra historia. Hay que perseverar en eso de manera sostenida. Y la gente lo ve. Cuando vos decías recién, bueno, algunas situaciones que ocurrieron respecto de los fiscales y las presiones y las acusaciones, eh, ¿qué representó la muerte del fiscal Nisman? La muerte de Nisman, yo no era amigo de Alberto, sí un viejo conocido. Tuvimos un diálogo poco antes de su muerte, el día viernes al mediodía, el viernes anterior al mediodía. De todos modos era un colega, y de todos modos lo mataron por su trabajo, por lo que estaba haciendo o por algún nervio que había tocado. Yo eso lo percibí desde el primer instante, me di cuenta desde el primer instante. Esa fue mi convicción, que después fue corroborada con pruebas y con las investigaciones, pero ahí tomamos, por lo menos algunos, tomamos conciencia de que muchas veces meterte con el poder te podía costar la vida. Bueno, vos mencionabas antes la causa de las armas a Croacia y Ecuador, que vinculaba a un expresidente. En este caso, los cuadernos de las coimas vinculan a una expresidenta. Sí, bueno, me tocó, el azar quiso que yo tenga esas causas, eh, que es una cosa que es saludable para la República, es que la elección de los jueces para determinados casos y los fiscales lo determine el azar y no el dedo de alguien, ¿no? Fue una causa, esa también fue una causa muy, muy grande, muy pesada, contra un poder y contra muchas personas, porque a veces uno piensa solamente en el que fue presidente. Hay personas en el entramado, por ejemplo, la voladura de la fábrica de Río Tercero, Claro. que no salieron a la luz y empiezan a correr riesgo de salir a la luz. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro entre los enemigos que uno no conoce. Y en el caso específico de la investigación de los cuadernos, eh, ¿vos pensabas que llegabas ahí arriba? ¿Que llegabas a Cristina y a Néstor, aunque Néstor estuviera muerto? Yo cuando inicio una causa, cuando empiezo a investigar una causa, no pienso en personas, no tengo objetivos humanos en una causa, sino que el objetivo es siempre el descubrimiento de la verdad. Sí supe desde el momento que me reuní con Diego Cabot que estábamos frente a una prueba extraordinaria. Decime, ¿qué opinión tenés vos de las prisiones domiciliarias? Ha variado mi opinión, en el tiempo. Creo que hay algunas que son necesarias. No soy un experto en esta materia, porque el tema carcelario no es un tema de los que a mí me entusiasma, pero digamos, las entiendo en muchos casos. Creo que es un beneficio que se le puede dar a algún detenido bajo determinadas circunstancias, y que ese beneficio el propio detenido tiene que valorarlo y tiene que respetarlo. Obviamente te lo preguntaba y lo habrás entendido por la detención de Cristina en San José 1111 y la decisión hoy del juez Gorini de limitar las visitas y la asiduidad de las visitas al domicilio, porque daba la impresión de que no cumplía los requisitos básicos de una prisión. Vivimos algo parecido cuando el expresidente Menem estuvo preso en la quinta de Gostanián. En la quinta de Gostanián. No estaba todavía regulada la prisión domiciliaria, perdón. No estaba muy reglamentada, y al principio... ¿Pero ahora está reglamentada?
Ahí sí, ahí hay algunas, Pautas. hay algunas pautas que se dan, hay excepciones, ahí van decidiendo los jueces que están en la parte. Yo trabajo en la parte de la instrucción de un sumario, con lo cual Ujú. esos temas de alguna manera me son ajenos. Y, pero me acuerdo cuando Menem fue preso, que la Quinta de Costañada al principio parecía una kermés. Era, Sí, sí, recuerdo. y ahí el juez tuvo que poner algunas pautas que las elaboró ahí, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero digamos que hay que, el que es beneficiado con una prisión domiciliaria tiene que tener una clara conciencia de dónde De lo está, que significa. de lo que significa. Porque, a ver, por hacer un parangón, y yo lo comentaba recién, Sarkozy fue condenado a 5 años. Es cierto, estuvo 3 semanas, porque con la apelación salió ahora, pero estuvo en una celda común. No estuvo en prisión domiciliaria. Y Sí, tiene 70 seguro. años, Creo que entiendo que las prisiones en Francia deben ser un poquito más confortables que seguramente. las nuestras. Yo creo que no hay que dejar no hay que dejar de ver frente a, digamos, más allá de los delitos que se pueden haber cometido o no, el doctor Menem era un expresidente. Con lo cual, si no tengo las condiciones para una detención que esté acorde, no tanto por la persona, sino por lo que ha Sí, sí, por lo que significado significaba. para el Estado, bueno, hay que dejar de lado los apasionamientos y las tentaciones de linchamientos, y también hay que buscar también para las detenciones domiciliarias, yo creo que lugares adecuados. Bueno, que muchos objetaron que el lugar concedido fuese un lugar en No pleno. voy a hablar No, de no, este no, en caso pleno Constitución, no particular, lo digo yo eso, ¿eh? pero si yo, por ejemplo, mañana voy preso y te pido estar detenido en una prisión domiciliaria en un local a la calle, vos me vas a decir que no. Bueno, creo que esa es la Claro. idea. Sí. Eh, Te hago la última pregunta. ¿Qué recuerdo te quedó del juez Bonadío? Me quedó un entrañable recuerdo de un juez muy valiente. Yo no lo conocía poco, si bien trabajamos casi juntos durante muchos años, no tenía poca relación con él y teníamos muchas veces fricciones laborales. Al principio de la causa, Hombre de carácter fuerte, ¿no? y yo también, Sí, con lo cual, yo hablo del otro. algún día contaré algunas discusiones que tuvimos. Pero un tipo extraordinario, valiente, y lo que yo más destaco es que él, se inició la causa en agosto del 18, se inició antes, explotó en agosto. En febrero del 19 él sabía que se moría y siguió trabajando 24 horas por día hasta el día, casi hasta el día de su muerte. Y finalmente yo tengo un gran recuerdo, ya él estaba, pobrecito, estaba muy mal, y fui a saludarlo un día, porque yo me tomaba unos días de vacaciones, no sabía si lo iba a volver a ver, y la secretaria Mónica no me daba el acceso, me decía, no quiere, no se puede, mira, decirle que soy yo y que nada más para darle un beso. Eh, y me dio un abrazo me dejó pasar y me dio un abrazo muy sentido y nunca más lo vi. Fiscal, gracias por haber estado, No, ¿eh? gracias por invitarme, Eduardo. No, a vos. Nosotros vamos a ir a un corte, a la vuelta nos vamos a ir a Ecuador, donde el presidente Noboa sorpresivamente el domingo perdió un plebiscito de 4 preguntas. Las 4 fueron bochadas. Ya volvemos.
Lo dijimos, batacazo en Ecuador. Estamos ya conectados con nuestro colega en Quito, César García Vélez. César, buenas noches. Eduardo Van der Koy desde D-News, Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo para analizar este batacazo, como tú has descrito, que afecta y genera una crisis política luego de los resultados negativos obtenidos por el presidente Daniel Noboa. Y decía batacazo porque recordamos, vos lo sabés mejor que yo, que Noboa había sido reelecto en abril con más del 50% de los votos. Sí, sin duda, y además una aceptación que según la mayoría de las encuestas señalaban estaba por encima del 60%. Algunas consultoras internacionales decían que era el tercer presidente con mayor credibilidad y aceptación en Latinoamérica. Bueno, entonces ahora vos solo te hiciste la pregunta, César. ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? ¿Qué pasó entre abril y el domingo pasado? ¿Qué pasó entre esa aceptación presunta, pero aceptación, y el rechazo tan fuerte que recibió el plebiscito? Bueno, la clave está en esa palabra, en presunta. Hay algunas personas y analistas que señalan que en toda Latinoamérica, en la región, las encuestas se equivocan, muchas veces son contratadas por intereses políticos, pero también es importante señalar, Eduardo, que es diferente una elección presidencial en donde el candidato está en la papeleta y ven el rostro del presidente y votan por él. Hay un factor en el cual 4 preguntas muy complejas para el ciudadano de a pie no pudieron ser asimiladas, o al menos el mensaje no caló lo suficiente hondo para que las personas puedan realmente votar por las opciones en las que eran consultadas, y el miedo que se divulgó por parte de quienes hicieron el no, de alguna manera terminó siendo mucho más efectivo que la campaña hecha por el mandatario. ¿El miedo a qué, César, por ejemplo, específicamente? Bueno, por ejemplo, veamos la primera pregunta de bases militares. Muchos señalaban que con la presencia de militares extranjeros acá en el Ecuador podía existir impunidad. Habían casos y muchos activistas señalaban que, por ejemplo, vienen militares extranjeros al Ecuador y podían impunemente, por ejemplo, violar a una mujer cerca de estas bases. Hay casos que se han dado. Entonces, tenían miedo por ahí. También que nos involucremos en un conflicto internacional sin la necesidad de hacerlo. En cuanto a una nueva constitución, lo propio. Mucho se habló al respecto de que la nueva constitución que se iba a redactar iba a eliminar derechos adquiridos, por ejemplo, alrededor de la naturaleza. Tú sabes que en el mundo entero hay una corriente ambientalista, y en el Ecuador tenemos una de las pocas constituciones que reconoce derechos a la naturaleza. Muchos ambientalistas se activaron alrededor de ese asunto. En el trabajo, lo propio, derechos laborales, que se iba a eliminar los 10º y 4º sueldos, el aguinaldo que se conoce, también que se iba a privatizar la salud. En fin, muchos sintetizaron todo lo que te dije en la palabra cheque en blanco. Dijeron, no le vamos a dar a Noboa un cheque en blanco, y esto fue muy efectivo en la campaña. Dime, César, la constitución a la que haces referencia es la constitución que había modificado Rafael Correa. Sí, la constitución que fue elaborada y redactada y aprobada en Montecristi, Manabí, en el año 2008. Y esto dio lugar a otra cosa que sucedió después del domingo, y es una gran crisis de gobierno, gran crisis de gabinete, por lo menos, aunque no sea de gobierno. Y yo te pregunto, ¿cómo fue ese proceso de la crisis después de la derrota? Y te pregunto otra cosa, haciendo la analogía con lo que pasó en la Argentina. En la Argentina el gobierno creía que podía perder y ganó muy bien. ¿El gobierno de Noboa creyó que ganaba y perdió? El gobierno de Noboa tenía confianza en que iba a ganar
y de largo en las 4 preguntas y termina perdiendo en este momento. Si va a perder de aquí en adelante, eso dependerá de las decisiones que tome y esto va relacionado con este remesón, los cambios que se dieron a la interna del gobierno nacional. Lo que preocupa, Eduardo, es que el presidente viajó inmediatamente hacia los Estados Unidos y no se ha divulgado cuál es su agenda, qué es lo que está haciendo en los Estados Unidos. Y aparte del post que puso en su red social X, Minutos de Saber, la corriente del no, aceptando los resultados, no hemos sabido más del presidente, solamente que a través de la presidencia se oficializaron 7 cambios, uno de ellos en el Ministerio de Gobierno, en donde ingresa un radiodifusor que de alguna manera estuvo radicalizado en la oposición al correísmo extremo y que tú sabes que en el Ministerio de Gobierno se requiere una figura táctica, estratégica, que sepa tender puentes para poder conectarse con movimientos sociales que permitan la gobernabilidad y sobre todo en la Asamblea Nacional, que no necesariamente encontramos una mayoría sólida que pueda brindarle la capacidad de aprobar leyes al presidente e implementar las reformas que no se pudo a través de estas 4 preguntas. De las 4, la que recibió mayor rechazo fue la reforma constitucional. Veamos, hay 4 preguntas y acá en estrategia política es muy acostumbrado definir que hay preguntas gancho y otras preguntas que son las que le interesa realmente, que son las de fondo. Para el presidente era fundamental la 1, bases militares, y la 4, que era para redactar una nueva constitución. Y en las 2 tenemos prácticamente doblado el no, un 30-60%. En las otras 2 preguntas que debía ganar, porque todo el mundo en la calle, si tú le preguntas, ¿quieres menos asambleístas? Van a decir que sí, porque la gente siente que de alguna manera no están cumpliendo con su labor y ganan mucho sin ser eficientes. Y pasado el remesón, claro, tú dices que no viajó a Estados Unidos, pasado el remesón, ¿qué horizonte hay? Digo, los expertos locales, ¿qué comentan? ¿Qué puede suceder? ¿Qué nuevo rumbo puede tomar el gobierno si hay nuevo rumbo? Bien, tenemos 2 pruebas, una a corto plazo y otra a largo plazo. En febrero tenemos las seccionales, casi idéntico a lo que tuvo que enfrentar el presidente Milei en Argentina. El presidente dependerá de las decisiones en este momento para poder primero atender a las grandes demandas y necesidades nacionales, que fueron otro factor que influenciaron. Tuvimos primero un paro de 31 días en el Ecuador que fue crucial y desgastó también al presidente y generó fisuras en el tejido político. Pero la gente lo que desea es tener salud, trabajo y seguridad. En estos 2 aspectos, seguridad, tenemos cifras en rojo. El Ecuador va a terminar este año, según muchos analistas, por encima de las 9,000 muertes violentas, lo cual nos deja mal parados frente al panorama internacional. Y en cuanto al tema de la salud, vemos hospitales desprovistos de medicinas, falta de recursos para atender a enfermos vulnerables y mala calidad en la salud. Por lo cual la vicepresidenta es uno de los cambios importantes, estará al frente de la cartera de salud para enfrentar esta necesidad y ver si puede sostener su capital político y multiplicarlo de cara a las elecciones seccionales, que son las alcaldías, las prefecturas, los municipios. César, mil gracias por este contacto. Vamos a volver a comunicarnos seguramente. Buen fin de semana, te agradezco. Un abrazo. Nosotros cerramos así la edición de Datos de hoy. Volvemos como siempre el miércoles próximo. Chau, buenas noches y gracias.